Hay noches en las que la justicia despierta y ya nada vuelve a ser como antes. La historia comienza en la madrugada del 15 de agosto de 1810. El patio de la hacienda San Antonio está lleno de gritos, de sombras y de un silencio que corta el aire. Allí, bajo la luz temblorosa de las antorchas, don Fernando de Mendoza está atado a una silla, incapaz de moverse, obligado a mirar lo imposible. Frente a él avanza Francisco, ya no como el esclavo leal que todos conocían, sino como una sombra vengadora, un hombre que perdió a su hija y dejó atrás cualquier miedo. Las manos de Fernando tiemblan. Las de Francisco no. El narrador entra como un susurro: esta noche no nació de la nada. Esta noche es el resultado de algo que empezó mucho antes, cuando dos niñas inocentes fueron destruidas en el mismo patio donde ahora se escucha el eco de la venganza. La cámara se acerca al rostro de Fernando, marcado por el terror. Para entender este momento, hay que volver al día en que María y Juana dejaron de ser niñas. San Antonio brillaba desde lejos, pero apestaba desde dentro. Antes de seguir, ¿cómo era el mundo que permitió esta tragedia? La hacienda San Antonio era una joya en el mapa de Veracruz. Miles de metros de cañaveral, trapiches siempre encendidos y barriles de azúcar y aguardiente saliendo cada semana. Por fuera, todo era riqueza. Por dentro, todo funcionaba gracias a 450 esclavos que jamás pudieron descansar. ¿Y quién controlaba ese imperio? Don Fernando de Mendoza. Un hombre frío, de mirada dura, que gobernaba con una sola idea: un esclavo que no teme, se rebela. Pero incluso los hombres más duros tienen un punto débil. El suyo eran sus hijas, Isabel y Catalina. Ellas pedían. Él obedecía. Siempre. La casa principal parecía un palacio blanco, llena de vidrios franceses y balcones de hierro. Pero esa belleza solo ocultaba una verdad sucia: la moral de la hacienda estaba podrida desde las raíces. Y lo peor es que la verdadera raíz del desastre dormía en los cuartos de Isabel y Catalina. Todos admiraban su belleza, nadie quería ver su oscuridad. Y ahora la pregunta es: ¿quiénes eran esas hijas capaces de destruir una vida con un simple capricho? La mayor se llamaba Isabel. Por fuera era perfecta, piel fina, rizos brillantes, vestidos que soñaban las mujeres de Veracruz. Pero por dentro, guardaba algo mucho más peligroso. Isabel disfrutaba cuando alguien sufría. Su mirada se encendía cada vez que un esclavo era castigado. Era bella, sí, pero una belleza que cortaba como un cuchillo. ¿Y su hermana? Catalina, de rostro suave y modales delicados. Parecía un ángel, hasta que tomaba una decisión. Allí mostraba quién era en verdad, una joven capaz de herir sin sentir nada. Mientras ellas vivían entre sedas, abajo en los cañaverales trabajaban Francisco y Antón, los dos hombres más leales de la hacienda. Ambos tenían hijas, María y Juana, dos muchachas dulces, obedientes, educadas, la luz de sus familias. Pero esa luz tenía un riesgo. Don Fernando lo había dicho una vez: la belleza de una esclava siempre trae problemas. Y en San Antonio, los problemas empezaron el día en que las señoritas fijaron los ojos en las dos niñas. Porque aquí, la belleza de una esclava podía convertirse en su condena. El 10 de agosto amaneció pesado, como si el cielo supiera lo que venía. Y antes de seguir, ¿qué sintieron las dos niñas que estaban a punto de perderlo todo? Ese día, María despertó con un dolor extraño en el pecho. No sabía explicarlo, pero algo dentro de ella murmuraba: hoy no salgas. En la choza de al lado, Juana abrió los ojos con el mismo miedo silencioso, como si las dos compartieran un mismo aviso. Cuando se lo dijeron a sus madres, ellas solo suspiraron. La esclavitud enseña una regla cruel: aquí, cualquier día puede ser el peor, pero igual tienes que levantarte. En el camino a la casa principal, María tomó la mano de Juana. Si pasa algo, nos cuidamos juntas.
Siempre juntas, respondió ella, sin saber que esa promesa sería la última. Corte al comedor. Isabel y Catalina, aburridas, rodeadas de lujo, buscaban algo diferente. Una sola idea, nacida del capricho, empezó a crecer como veneno. Y para darle forma, inventaron una mentira: María y Juana se están creyendo demasiado. El siguiente paso pudo detenerlo todo, pero nadie tuvo el valor de frenarlas. La decisión que nadie quiso detener en el segmento 4, ahora entra en su punto más peligroso. En la biblioteca, Isabel entró con un capricho, y salió con una sentencia. Antes de seguir, ¿qué puede pasar cuando un padre teme más decepcionar a sus hijas que al propio cielo? Isabel y Catalina caminaron hacia la biblioteca como si nada malo pudiera tocarles. Sabían exactamente cómo hablar, cómo llorar, cómo torcer la verdad hasta volverla arma. Inventaron faltas. Exageraron miradas. Crearon un enemigo que no existía. Don Fernando escuchó todo en silencio. Dudó. Solo por un segundo. Pero ese segundo no fue suficiente para salvar a nadie. Las miró, y cedió. Cedió como siempre. Cedió porque amaba más la idea de ser un buen padre, que la idea de ser un hombre justo. Repitió sus propias palabras sobre disciplina y miedo, sin entender que ahora se estaban usando contra él. Y entonces dijo la frase que abrió el infierno. Daré órdenes a los capataces. La sentencia quedó escrita. La tragedia quedó sellada. La campana que sonó al mediodía, ya no podía detenerse. Muy poderoso, muy fácil, conectado al segmento 2, sin repeticiones y con retención alta. Todos admiraban su belleza, nadie quería ver su oscuridad. Antes de seguir, ¿quiénes eran realmente las hijas del hacendado? Porque la peste de San Antonio no venía del campo, ni de los esclavos, venía de 2 habitaciones llenas de seda, perfumes franceses y sonrisas peligrosas. Isabel, la mayor, era hermosa de lejos, pero de cerca, brillaba con una crueldad fría. Disfrutaba cada castigo, cada lágrima ajena. Era el tipo de persona que llamaba diversión a un sufrimiento que ella no entendía. Catalina, la menor, parecía más suave. Cabello rubio, manos delicadas, voz dulce, pero sus decisiones eran las más despiadadas. Su inocencia era solo una máscara que la hacía más peligrosa. Mientras ellas vivían entre lujos, abajo trabajaban Francisco y Antón, pilares de la hacienda, hombres que creían, ingenuamente, que la obediencia los protegía. Sus hijas, María y Juana, eran lo opuesto, dulces, trabajadoras, humildes. Y precisamente por eso, llamaban la atención equivocada. El propio hacendado lo había dicho una vez: la belleza en una esclava es un peligro. En San Antonio, esa frase estaba a punto de convertirse en condena. Línea exterior poderosa, María y Juana no pidieron salvación, pidieron justicia. El silencio de ellas dolía más que los gritos del patio. Después de aquellas 3 campanadas, San Antonio dejó de ser una hacienda, y se volvió un lugar enfermo. María y Juana fueron llevadas a sus chozas. No hablaron. No comieron. No lloraron. Era como si el alma hubiera huido de sus cuerpos para no sentir nada más. Y mientras ellas se apagaban en silencio, ¿qué hacía la casa principal? Tomaba chocolate, hablaba de vestidos, tocaba el piano. Como si nada hubiera pasado. En los galerones, en cambio, el aire estaba cargado. Los esclavos murmuraban: esto pasó el límite, algo va a estallar. 3 noches después, el 13 de agosto, ocurrió lo inevitable. María abrió los ojos por primera vez desde el castigo. Tomó la mano de su padre y susurró: «¿Me vas a vengar?». Francisco sintió el mundo romperse dentro de él. «Sí, hija. Te lo juro». María sonrió, y se fue en paz. Horas después, Juana llamó a Antón. «Padre,
haz que paguen. Y también cerró los ojos para siempre. Fueron enterradas bajo el viejo mango, sin cruz, sin nombre, solo con lágrimas. Y la tierra aún estaba fresca, cuando Francisco dijo en voz baja, la venganza será el 15 de agosto. Línea exterior poderosa, mientras la élite brindaba, dos padres afilaban su destino. El 14 de agosto todos preparaban una fiesta, pero dos hombres preparaban el final. Pregunta para atrapar al espectador, ¿y cómo se oculta una venganza en medio de una celebración? La hacienda amaneció en movimiento. Esclavos corriendo, ollas hirviendo, pisos brillando, música afinándose para la gran fiesta de Nuestra Señora de la Asunción. Todo parecía normal. Pero nada era normal para Francisco y Antón. Ellos trabajaban como siempre, pero por dentro repetían el plan una y otra vez. Sabían que ya no había marcha atrás. Sabían que el dolor de sus hijas no podía quedar sin respuesta. En la noche del 14, hablaron con sus esposas. Ellas no pidieron explicación, solo dijeron, haz lo que ellas pidieron. Ese fue el permiso que faltaba. El 15 de agosto llegó con misa, vestidos nuevos, invitados importantes y elogios para Isabel y Catalina. Un mundo de lujo que ignoraba la tormenta que se acercaba. Al caer la tarde, los carruajes empezaron a irse uno por uno. Y cuando se cerró la última puerta, comenzó la verdadera celebración. Línea exterior poderosa, esa noche, la justicia no vistió toga, vistió cicatrices. Cuando Francisco cerró la puerta con cerrojo, ya no existía camino de regreso. El silencio cayó sobre el comedor como una losa. Las velas seguían encendidas desde la fiesta, pero ahora su luz parecía temblar. Francisco y Antón entraron sin decir palabra, uno con la escopeta escondida, el otro con los cuchillos de cocina que tantas veces habían usado para servir a la familia. Esa noche, servirían a otro propósito. Fernando los miró sorprendido, intentando usar la autoridad de siempre. Pero por primera vez, su voz no tenía peso. Francisco caminó despacio, con una calma que daba miedo. Hacendado, el miedo ya no funciona aquí. Isabel y Catalina intentaron justificarse, era una broma, se salió de control, no queríamos, pero Antón las interrumpió con una sola mirada. Una mirada que decía todo sin explicar nada. Los hermanos colocaron a las dos jóvenes en el centro del salón. Exactamente en el mismo lugar donde ellas habían hecho colocar a María y Juana. No hubo gritos. No hubo insultos. Solo un mensaje claro, dicho en voz baja pero firme, no queremos su muerte. Queremos que entiendan lo que hicieron sentir. Fernando, atado como ellos estuvieron, fue obligado a mirar. Su respiración se rompía, igual que su autoridad. Lo que ocurrió en ese comedor, marcó a los Mendoza para siempre. La venganza terminó, pero el eco nunca se apagó. San Antonio quedó en silencio después de aquella noche. Francisco y Antón, con la respiración pesada y el alma rota, hicieron algo que pocos esperaban, no mataron al hacendado. Lo dejaron vivo, porque entendieron que, para él, vivir sería un castigo mucho más profundo que morir. Antes de marcharse, lanzaron una advertencia fría, si nos buscan, contaremos la verdad. Y esa frase quedó clavada como un hierro ardiente en la mente de Fernando. Los dos hombres caminaron hasta las tumbas de sus hijas, tocaron la tierra fresca y murmuraron una despedida que solo el viento pudo escuchar. Luego se internaron en el monte, sin mirar atrás, llevando consigo una libertad ganada con dolor. La hacienda cayó lentamente, los capataces temían cruzar límites. La producción bajó. Fernando envejeció de golpe, consumido por la culpa, hasta morir años después con la mirada perdida. Isabel y Catalina nunca sanaron. Vivieron encerradas en sí mismas, perseguidas por ecos que nadie más oía. Con el tiempo, la historia de aquella noche dejó de ser un secreto. Se convirtió en mito,
En advertencia, en murmullo entre los viejos esclavos, San Antonio aprendió que la injusticia no muere, siempre vuelve. Hoy la hacienda son ruinas. Dicen que en ciertas noches, bajo el árbol de mango, se ven dos sombras vigilando las tumbas. Sombras que no buscan venganza. Sombras que solo cumplen una promesa eterna. Última línea poderosa para la audiencia. ¿Y tú, después de escuchar esta historia, crees que alguna vez existió un verdadero ganador en San Antonio?